pido que antes de hacer la pregunta se presenten y se pongan de pie, por favor. Gracias. Yo me presenté. Buenos días, muchísimas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Sandra Bartel, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo en la División de Gestión Fiscal y Municipal. Tengo dos preguntas, una para cada una. Una por curiosidad y la otra específicamente para Paraguay. Hugo, quería preguntarte por qué este proceso de planificación del que tú hablaste es muy reciente, ¿no? Y se llevó a cabo en muy poco tiempo. Entonces, me interesa saber, por las características del país, cuáles fueron los instrumentos que usaron para la ejecución del plan que ustedes crearon y que realmente, de acuerdo a los números que mostraste, aparentemente se implementó. ¿No me escuchás o...? ¿Sí? ¿Cuáles son los instrumentos de implementación o de ejecución del plan a nivel departamental y municipal? Y a ella quiero una pregunta curiosa, fundamentalmente. Me llamó mucho la atención esta posibilidad de instituir a un alcalde, a un representante elegido por el pueblo, porque no ha cumplido el plan que tuvo que desarrollo que tuvo que firmar ante el notario público. Quisiera saber en cuántos casos se incluyeron y cuál es el mecanismo, ¿no?, para evaluar si ese representante debe o no ser porque pues no me tiene que lo recuerdo. Escuchando la presentación de Colombia, básicamente nuestro sistema de planificación no tiene el desarrollo y la solvencia, pero los instrumentos son los mismos. El sistema planificador paraguayo tenía los instrumentos con menor o mayor grado de desarrollo. En muchos de ellos ha participado, se han invertido enormes recursos a través del apoyo del BIP, por ejemplo, el sistema de monitoreo, el sistema de plan de desarrollo territorial también, entre otros. El énfasis que quise transmitir es que no se hicieron grandes cambios en los instrumentos, sino lo que se buscó es darle mayor pertinencia a los instrumentos. Y esa pertinencia pasa por la apropiación de los actores. Entonces, siguiendo con el ejemplo de salud o de alfabetización que había comentado, bueno, lo que se buscó es que, primero, fuera una prioridad política de las más altas autoridades, que a través de los instrumentos existentes, como el sistema, el SIGOP, en Colombia y colombiano, ¿verdad?, compartíamos el mismo instrumento, un tablero de control que llega al presidente, la información que llegara sea la unidad de salud familiar y sean de cuántas personas están siendo registradas en cada momento. Entonces, lo que se ocurre es la apropiación de las altas autoridades, la búsqueda, garantizar que las mismas decisiones estuvieran en la diversidad de instrumentos existentes en el sector público, ¿verdad?, y en que el monitoreo fuera tanto técnico como ciudadano. Es decir, los ciudadanos sabían a inicio del año que estarían las 704 unidades de salud familiar y en qué distrito estarían. Era una presión permanente a la conformación de las mismas. Ese fue el gran cambio, por así decirlo. Bueno, con relación al tema del voto programático, es el voto programático. Se aclara que el voto programático existe en el nivel territorial, departamental, municipal, distrital, más no nacional. Básicamente el voto, lo que establece la Constitución y la ley que ya lo desarrolló, es que el programa de gobierno que se inscribe públicamente en una notaría, ¿cierto?, debe ser luego validado por el plan de desarrollo. El plan debe recoger ese plan de gobierno por el cual la gente votó. Y el segundo filtro de eso es los organismos de control que supervisan la ejecución del plan.
Evidentemente todo el montaje de control de gestión y control de resultados de los organismos de control está montado sobre el plan de desarrollo y sobre las inversiones que se realizan, pero la ciudadanía puede autónomamente, en caso de que considere, bien basado en los informes de los organismos de control o bien de manera autónoma, que el mandatario no está cumpliendo el plan, reunir firmas, y los organismos electorales están obligados a convocar la revocatoria del mandato de manera pública, donde todo el pueblo se puede manifestar otra vez por votación. Hay una mayoría que está establecida, no recuerdo en este momento cuál es la mayoría, pero debe haber una mayoría de votación que indique, de acuerdo al registro, si están de acuerdo con que el mandatario no está cumpliendo o si sí está cumpliendo. Si no está cumpliendo, es revocado el mandato. Ese es el mecanismo que está establecido en todos los departamentos y municipios del país. ¿Cuántos casos han ocurrido? No han sido muchos los casos, pero han ocurrido. Sí se ha dado la revocatoria. No han sido muchos ni generalizados, pero sí han ocurrido. ¿Alguna otra pregunta? Santiago Torres, Ministerio de Trabajo de la Nación. La pregunta era un poco vinculada a la presentación de Colombia. En principio uno entiende que para la planificación sea exitosa requiere un acuerdo general para poderlo ver a largo plazo. En España uno podría imaginarse que el Pacto de la Moncloa fue lo que generó. En Colombia, ¿cómo se resolvió? O por lo menos me interesaría saber cómo se resolvió ese acuerdo político donde darle al país una identidad independientemente de, obviamente, las diferencias políticas entre los distintos partidos, y que esto tenga una visión a largo plazo. Bueno, en general, lo que podríamos afirmar es que hay grandes procesos de acuerdos. Por ejemplo, el ejercicio que se hizo hace 6 años para acá, que es Colombia 2019, participaron todas las fuerzas vivas del país, los partidos políticos, las organizaciones sociales, etcétera, que fueron convocadas a participar y a votar en la elección Colombia 2019. Este es un ejemplo de cómo se trata de ir buscando consensos alrededor de visiones de largo plazo. Sin embargo, nada garantiza en principio de que haya un gobierno que pueda en un momento determinado plantear alternativamente otra visión distinta a esa visión de largo plazo. No ha ocurrido, digamos, en las últimas décadas, inclusive se puede decir de que eso no ha ocurrido. Ha habido como una cierta secuencia y cierta continuidad, sobre todo por los amarres que hay en materia de la política de gasto público. Les explicaba que los gastos sociales, por ejemplo, en los sistemas de participaciones que son muy altos, están ya establecidos con visiones de largo plazo, ¿no? Y constituyen, digamos, un factor muy importante en la determinación y en la secuencia de lo que es, digamos, la política pública en estos sectores. Entonces, digamos, ahí estaba más por las rentas atadas y los sistemas de financiación de largo plazo. En los otros casos, es básicamente búsqueda de consenso, lo que se ha hecho para la construcción de visiones de más largo plazo, pero evidentemente da una flexibilidad para que haya énfasis en las políticas de unos gobiernos o de otros. De hecho, esos énfasis se dan. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, damos entonces por concluido el panel. Vamos a hacer un corte para tomarnos un café y volver para continuar con el panel de experiencias nacionales. Yo creo que ha sido muy rico, les agradezco y los felicito a los dos expositores. Queda planteado un interrogante que va a ser bueno en el debate que se ve en el panel posterior. Tanto Colombia como Paraguay van a ser un modelo de sistema nacional de planificación. Colombia con mucho más desarrollo en su historia, Paraguay